12 minutos faltan para las 7 de la tarde y ya estamos junto a Alicia Contreras para revisar todas las noticias internacionales en esta conexión global que comenzamos, Alicia, con las declaraciones de María Corina Machado luego de visitar el día de ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevándole ella el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mati? Muy bien. Partimos entonces con lo que pasó hoy día. María Corina Machado hace una conferencia de prensa en Washington. Sigue ahí entonces después de ayer tener esta reunión con Donald Trump, después de llevarle y regalarle su medalla por el Premio Nobel de la Paz. Se le preguntó entonces por qué hizo este gesto, dijo que él se lo merece y que, según ella, a Donald Trump realmente le importan la vida de los venezolanos. A pesar de este regalo que hizo María Corina Machado a Donald Trump, de todas maneras no recibió ningún tipo de apoyo por parte del mandatario estadounidense, ninguna promesa de que va a haber algo a cambio por este regalo de esta medalla del Nobel de la Paz. Y también Donald Trump sigue con la postura de que María Corina Machado no tiene el respaldo suficiente en Venezuela para liderar a este país. Escuchemos primero lo que dijo María Corina Machado respecto de por qué fue a Estados Unidos y por qué se reúne con Donald Trump. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Hay un proceso muy complejo en marcha, lo sabemos, pero se están dando pasos. Evidentemente, para los venezolanos es una situación cada día, para muchos venezolanos de vida o muerte. Y ahí hay una enorme urgencia ética. Pero entendemos que este es un proceso complejo al cual nosotros somos parte y queremos y estamos contribuyendo. Ahora, Alicia, se sabía que la oposición venezolana tenía que conversar en Washington. Ella habla de un proceso complejo. ¿Cuáles son los pasos que se podrían ir viendo en esta salida? Porque evidentemente la oposición no tiene más con quién más ir a conversar que con Donald Trump. Exacto, ella no entrega detalles de la conversación exacta que tuvieron con Donald Trump, sin embargo apoya entonces este plan de 3 pasos del que ya ha hablado Marco Rubio, que es de estabilizar, un segundo paso entonces de mantener el control en Venezuela y a un tercero que sea una transición hacia la democracia. Eso es lo que ha planteado Marco Rubio, pero la primera fase sigue siendo en base al negocio tras el petróleo. ¿Y cómo ha sido tomado por la oposición venezolana este encuentro? No les queda más que apoyar a María Corina Machado. Han respaldado a la líder de la oposición venezolana, que básicamente entrega esto como un gesto a Donald Trump. Sin embargo, si bien ella no entrega detalles de esta reunión, sí hay distintas interpretaciones de este gesto, de este regalo. Una puede ser que se dio a la campaña de presión del mandatario estadounidense para obtener el Nobel de la Paz. Otra opción es que haya logrado algo a cambio con la entrega de esta medalla, pero también acá el problema más serio de todo esto es que también se abre la posibilidad de que decisiones serias sobre política exterior estadounidense se basen en los halagos que recibe el mandatario de este país, y este es un hecho grave entonces que no debe ser tomado a la ligera, que se le entregue entonces este premio a Donald Trump básicamente porque él lo quería desde hace años. Bueno, y dio varias señales también que fueron bastante llamativas. Por ejemplo, la llegada de María Corina Machado no fue recibida por nadie de la Casa Blanca, sino que entra por una de las puertas del Palacio ahí presidencial. Tampoco sale, tampoco la va a dejar nadie. Solamente supimos de la imagen en horas de ya cerca de las 11 de la noche de esta foto que publica el propio Donald Trump. Exacto. Hoy habló también Donald Trump respecto de esto, pero pasemos a revisar primero estas declaraciones de María Corina Machado, porque dice además que insiste en que quiere volver a Venezuela lo antes posible. Escuchemos lo que dijo. Sí, porque esto depende de lo que yo dije y que además lo he dicho públicamente, voy a decirles que por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible. Y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo. Son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo.
Hoy Donald Trump tuvo un momento para responder preguntas de los periodistas y se le pregunta entonces por este regalo que recibe de María Corina Machado. Dijo que fue un lindo gesto de la líder de la oposición venezolana y también se le preguntó por qué está apoyando a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado, siendo que ella supuestamente el área que representa bajo el nombre de Edmundo González Urrutia ganaron las elecciones de 2024. Él hace la comparación con lo que ocurrió en Irak y dijo que no quería volver a repetir esa situación. Escuchamos lo que dijo el mandatario estadounidense. Well, if you ever remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person, the police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that. But I'll tell you, I had a great meeting yesterday by a person who I have a lot of respect for, and she has respect, obviously, for me and our country. And she gave me her Nobel Prize. But I'll tell you what, I got to know her. I never met her before, and I was very, very impressed. She's this is a fine woman. Bueno, efectivamente las incursiones de Estados Unidos en otros países no han resultado exitosas. Vamos ahora a Irán, donde siguen llegando imágenes de cómo actualmente está el país después de estas semanas de manifestaciones y la brutal y violenta represión del régimen iraní. Donald Trump, al parecer, se contuvo de realizar una intervención militar en Irán tras las amenazas que decía de que si el régimen seguía matando a los manifestantes iban a actuar, y finalmente se conoció que ayer por una parte habló con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y según lo que dicen algunas fuentes, el primer ministro de Israel lo instó a posponer este ataque porque consideraba Israel que el régimen iraní no va a colapsar sin una campaña prolongada, y también estaba preocupado por el estado actual de los sistemas antimisiles de Israel. También se conoció que habló con líderes de Arabia Saudita y Qatar, que también lo instaron entonces a aplazar esta intervención militar que ya había amenazado Donald Trump de realizar en Irán. Hoy se le pregunta finalmente al mandatario estadounidense si es que fueron ellos quienes lo convencieron entonces de aplazar esta decisión. Él dice que no, pero de todas maneras los funcionarios estadounidenses están alerta a esta posible intervención militar que podría ser en un futuro, porque de todas maneras se está enviando armamento militar estadounidense a la zona. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. Ahora, es verdad, bajó la intensidad de la represión. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, Alicia, ahí? Es difícil saberlo porque sigue el apagón de internet en la zona, entonces son pocas las imágenes y los reportes que llegan desde Irán. Hay imágenes que al parecer entonces están intentando volver a la normalidad. Al parecer bajaron las manifestaciones en este país, pero claro, no podemos darlo por hecho, porque ya les decía, entonces están completamente cortadas las comunicaciones en Irán. Hoy también habló en Estados Unidos, en Washington, el hijo del Shah de Persia, quien fue derrocado en 1979 y quien sigue animando a los manifestantes desde Estados Unidos. Y esta vez pidió a la comunidad internacional que incremente la presión económica, militar y política sobre el régimen de Irán. Dice además, según el hijo del Shah, que sectores del ejército y fuerzas de seguridad le manifestaron discretamente su lealtad, y también dijo que el régimen iraní está cerca del colapso. Escuchemos. La República Islámica está al borde del colapso. Ali Khamenei y sus matones lo saben. Por eso se desquitan como animales heridos, desesperados por aferrarse al poder. El pueblo no se ha rendido. Su determinación ha dejado algo claro. No solo rechazan este régimen, sino que exigen un nuevo camino creíble.
Bueno, de todas maneras, este no es el único punto de conflicto que hay actualmente en el país, porque también en Groenlandia están completamente en alerta ante las amenazas nuevamente del presidente de Estados Unidos de querer anexionar la isla. Y hoy llegaron soldados alemanes a reforzar entonces la presencia de tropas de países europeos en Groenlandia tras estas declaraciones de Donald Trump. Hoy llegó entonces este equipo de reconocimiento de las Fuerzas Armadas alemanas y se suman a las tropas que ya habían llegado el día anterior de distintos países europeos. Y es que parece que los países europeos de la OTAN están buscando tener presencia en Groenlandia. Hoy también Donald Trump habló de esta situación, insiste en que tienen que tener el control de este territorio por razones de seguridad y amenazó hoy con imponer aranceles a los países que se opongan a sus planes. No hay que olvidar que los aranceles han sido la amenaza más concreta de Donald Trump e que incluso impuso aranceles a los países que comercian con Irán. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. Bueno, además anunció que planea una visita en marzo, Donald Trump, a Groenlandia. Bueno, tiene bases militares ya. Claro, por eso que no necesita más, por eso que su argumento de la seguridad es tan feble a la hora de hablar de los intereses que tiene Estados Unidos sobre Groenlandia. La última visita que hizo la administración de Donald Trump a Groenlandia fue de parte de J.D. Vance, quien viajó con su esposa a las bases militares estadounidenses. ¿No fueron bien recibidos por la población? No, y fue más bien una visita solo a las bases militares, no fue una visita diplomática ni mucho menos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a España porque habló Julio Iglesias después de estas denuncias de dos mujeres que trabajaron con él en sus residencias en Bahamas y se defendió. Dijo que estas acusaciones no eran ciertas. Publicó un comunicado entonces tras las acusaciones de estas dos mujeres. Negó haber cometido abuso sexual, coacción o faltarle el respeto a cualquier mujer. Dice que son acusaciones falsas que le causan tristeza y además dice que nunca había sentido tanta maldad, pero que le quedan fuerzas para que la gente conozca la verdad y defender su dignidad. Estas mujeres denunciaron a Julio Iglesias entonces por malos tratos durante el tiempo que trabajaron en sus mansiones en estos lugares. Dijeron también que no se respetaba sus contratos laborales y además denunciaron agresiones sexuales, tocaciones y humillaciones de parte del cantante español. Actualmente la Fiscalía Española va a recibir la declaración de estas dos mujeres a la espera entonces de si se judicializa estas denuncias y por su parte Julio Iglesias ya contrató a un abogado para defenderse. Vamos a cambiar de tema y vamos a terminar con estas imágenes que nos llegan de Japón, donde la primera ministra de Japón recibió a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en una nueva alianza de estos dos países, Italia y Japón. Van a entonces empezar una nueva era de relaciones, hay acuerdos sobre comercios y temas de seguridad y también ambas mostraron preocupación por las restricciones a las exportaciones, probablemente en alusión a los aranceles de Donald Trump. Pero no solo eso, porque en un nuevo gesto de una nueva diplomacia de la primera ministra de Japón, ya les habíamos mostrado cuando tocó batería junto al presidente de Corea del Sur, esta vez le cantó feliz cumpleaños a Giorgia Meloni. Veamos ese momento. Bueno, como se dice en términos diplomáticos, Alicia, soft diplomacy. Exactamente. Está aplicando mucho y que sirve mucho también. Exacto, las únicas dos mujeres del G7 entonces que están ahí y también que tienen afinidad política, hay que decir. Por cierto. Bien, muchas gracias Alicia por toda esta información. Esperamos tener un fin de semana tranquilo. Esperamos. Que tengas un muy buen fin de semana y nos vamos a la pausa a esta hora cuando son las 7:02. Con esta imagen los llevamos a La Serena. Ya estamos de regreso.